En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, también al Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi, pues, por favorecer mi participación en estas jornadas, en las que he preparado una ponencia en la que vamos a diseñar de una manera conceptual la hoja de ruta estratégica para una movilidad urbana inteligente. Bueno, para los que no nos conozcáis, simplemente indicaros que somos una multinacional tecnológica con más de 6.000 empleados a lo largo y ancho de todo el mundo y que somos todos, prácticamente todos nuestros empleados pasión por la tecnología fundamentalmente la ponemos al servicio de nuestros productos y servicios y soluciones a través de centros de investigación y desarrollo en 10 países, entre ellos el más cercano a Donostia sería Bilbao. Y bueno, pues paso directamente a lo que es la ponencia en sí. Si alguien necesita revisar algo que tiene que ver con CAPS, pues directamente la puede encontrar aquí en la presentación. Bueno, para poder hacer el diseño de la hoja de ruta de la movilidad en cada una de nuestras ciudades es importante tener en cuenta lo que nos dice la sociedad y después posteriormente hablaremos también de tendencias sociales y tecnológicas que existen ahora mismo y que están encima de la mesa, ¿no? Algunos de estos conceptos ya los han mencionado mis compañeros ponentes anteriormente, así que pues trataré de no detenerme demasiado en ellos para bueno, pues dedicarle un poquito más de tiempo a otros quizás un poco más innovadores. Bueno, pues es verdad que durante la pandemia los índices de tráfico se han reducido considerablemente, como es lógico, pero en cuanto nos han dado libertad para movernos, estos índices de tráfico han vuelto nuevamente a índices prepandemia, ¿no? También motivados porque la sociedad cada vez nos movemos más, ya no solamente por motivos laborales, sino también por motivos de ocio. Además, el número de trayectos por habitante también se ha visto incrementado. Yo creo que lo ha comentado también Ollana en su intervención. Nuestras ciudades cada vez están más habitadas, por lo tanto, los trayectos el número de trayectos entre zonas metropolitanas, donde quizás podemos tener nuestro trabajo, y las zonas donde vivimos, que están en las ciudades principalmente, pues se ve incrementado. Esto a su vez lo que ha provocado es un aumento de las congestiones en nuestras arterias urbanas y también una pérdida de calidad del aire. Esto es una preocupación inherente a cualquier gestor de una ciudad. Que además pues tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar la hoja de ruta, ¿no?, de la movilidad. También desde la movilidad tenemos que contribuir a disminuir esta preocupación de los gestores. Por supuesto, la financiación pública, como cualquier otro recurso, es limitado. Entonces, a la hora de abordar las distintas soluciones que podemos haber llegado a implementar dentro de la hoja de ruta, tendremos que tener en cuenta esto. Bueno, los recursos son limitados y esto es lo que tenemos, ¿no? La sociedad, parte de la sociedad también demanda modelos de negocio de pago más equitativos y más justos. Un ejemplo, por ejemplo, de esto sería, pues, bueno, pues a través de los fondos de recuperación y resiliencia se está pensando en poner en marcha, pues, el pago por uso en nuestras ciudades, ¿no? Perdón, en nuestras infraestructuras. Bueno, parte de la sociedad no está de acuerdo con esto. Incluso, por ejemplo, en peajes urbanos establecidos en algunas ciudades, gente o parte de la sociedad que está de acuerdo con esto piensa que no son totalmente equitativos, ¿no? Y están pensando más quizás en un modelo de negocio en el que tengas que pagar por kilómetro realmente recorrido más que por una tasa de acceso a esa zona controlada de la ciudad, ¿no? En definitiva, lo que nuestros ciudadanos están demandando son ciudades más habitables, las que no tengamos congestiones o que éstas sean las mínimas posibles, sin emisiones y, por supuesto, en los que prime la calidad del aire y la seguridad.
Si esto lo combinamos con las tendencias sociales y tecnológicas que tenemos encima de la mesa, algo de lo que también ya hemos hablado en estas jornadas es que vivimos en un mundo conectado en el que cada vez estamos más conectados entre nosotros y con el resto de sistemas, ¿no? Pues vía móvil nos podemos conectar a todo lo que queramos, tenemos relojes conectados, tenemos Alexa que nos conecta con lo que queramos. Y de este mundo conectado surge la era de los datos. Los datos cobran una importancia total en el diseño de la hoja de ruta de la movilidad. Ya no solamente hablamos de los datos que en un primer momento quizás podríamos pensar que sirven para movilidad, sino también otro tipo de datos que quizás tenían funcionalidades totalmente distintas, pero que con un procesamiento adecuado y determinado pueden servir también para planificar, por ejemplo, la movilidad en el futuro. Bueno, otras tendencias sociales como la calidad de vida, como la huella ecológica, como iniciativas para la neutralidad en las emisiones, están también en el foco de cualquier gestor de la ciudad y por lo tanto la movilidad tiene que contribuir también a conseguirlo. La pandemia nos ha traído nuevos estilos de vida y nuevas modalidades de trabajo que están influyendo decididamente sobre la manera que tenemos de movernos, ¿no? El teletrabajo o modalidades híbridas de trabajo presencial y teletrabajo pues están haciendo que nos movamos de manera distinta a antes de la pandemia y también en momentos distintos. Por lo tanto, esto también será un factor a tener en cuenta. Todo lo que surge en torno a los datos y a este mundo conectado hace que pongamos al usuario final en el centro de todo, en el centro de la hoja de ruta de la movilidad. Y de esta manera surgen servicios centrados en el usuario en el que ofrecemos información cada vez más personalizada a estos usuarios y parte de ellos también es en relación con la movilidad, ¿no? También desde el punto de vista del diseño de las soluciones hay un cambio de tendencia, de paradigma, de tal manera que el hardware empieza a perder importancia a favor del software. Y si pensamos en el mundo cloud, en la nube, que también es una tendencia actual, podemos introducir ya el concepto de X como servicio. Podemos sustituir la X casi por lo que queramos, ¿no? Hardware como servicio, software como servicio y dependiendo incluso de la modularidad de este software, incluso de funcionalidades como servicio, ¿no? Pudiendo ofertar para un mismo software muy modularizado funcionalidades determinadas a un cliente concreto y otras dentro del mismo software a otro cliente. Por supuesto, hay que tener en cuenta todos los modos de transporte que están presentes en esta ciudad. Algunos ya están aquí completamente consolidados, como la micromovilidad, y hay otros, bueno, pues que tendremos que esperar un poco a ver si se consolidan del todo o no. Respecto de las iniciativas para la neutralidad en emisiones, ya tenemos algunas bastante importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hasta ahora no era muy proclive a esto, con la llegada de Biden al gobierno ya se ha establecido que en el 2035 toda la producción energética de Estados Unidos ha de ser cero emisiones. Y más cerquita, aquí en Europa, ya tenemos directivas para implementar las zonas de bajas emisiones en el 2023 en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. Pero esta es una preocupación que no depende del número de habitantes. Por lo tanto, también aquellos que tienen menos habitantes también están preocupados por mejorar esta calidad del aire, mejorar la calidad en definitiva de sus ciudadanos, ¿no? Y por supuesto una tendencia innovadora pues es todo aquello que viene de la mano de la inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, si todo esto lo aterrizamos en el mundo del tráfico, en mi opinión, o en la opinión de CAPS, hay 6 elementos vertebradores que nos van a servir para luego elaborar la hoja de ruta de la movilidad en la ciudad. Por un lado está todo lo relacionado con los datos. Es necesario disponer de un data hub urbano o metropolitano, si nos centramos en las ciudades, en el que no solamente hablemos de repositorio de datos, sino también tenemos que tener en cuenta aquellas nuevas empresas que están surgiendo comercializando sus datos, ¿no? Hay ya verdaderas empresas brokers de datos, con datos
con más o menos procesamiento, pero que siempre son interesantes y son útiles para incorporar a la gestión de la movilidad. Tecnologías como Edge Computing, Machine Learning, inteligencia artificial, nos van a ayudar a poder incorporar soluciones innovadoras a la movilidad que hasta ahora no se podían tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues mediante analítica de vídeo, para detección de usuarios vulnerables en la infraestructura, etcétera. Desde el punto de vista de la conectividad, casi que junto los teléfonos móviles con los vehículos conectados, porque son una fuente muy, muy importante de datos, pero también, sobre todo, porque nos permiten establecer un canal bidireccional con los usuarios finales. Esto es importantísimo porque nos va a permitir luego dar un salto cualitativo también desde el punto de vista de la gestión de la demanda y no solamente desde la gestión de la capacidad de las infraestructuras. En relación con los datos, con los vehículos conectados, hay que tener en cuenta también el ecosistema de aplicaciones que pueden surgir en torno a los datos. Puede haber aplicaciones puestas a disposición directamente de los usuarios por la propia ciudad. Puede haber aplicaciones que a través de los Open Data que las propias ciudades ponen a disposición de terceros, pues crean empresas que posteriormente comercializan. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta el ecosistema formado por los fabricantes de vehículos, ya que estos nos van a permitir pues, establecer esa comunicación, ¿no? Directamente con los usuarios finales. También desde nuestro punto de vista es importante tener en cuenta en la hoja de ruta de la movilidad de la ciudad la gestión de la demanda. Para que entendamos el concepto, si pensamos en una empresa, pues podemos hablar de oferta y de demanda. Si esto lo traemos al mundo del tráfico, la oferta equivaldría a la capacidad de nuestra arteria en la ciudad, mientras que la demanda sería el número de vehículos, equivalente al número de vehículos que en un momento concreto quieren acceder a esa arteria. Y bueno, pues un poquito más adelante hablaremos un poquito más de la demanda. Y por último, una que responde también a una de las tendencias que hemos mencionado anteriormente, existe una tendencia a la eliminación de la infraestructura física, lo cual permite reducir también los costes de mantenimiento y de capital inicial, y surgen elementos o soluciones de tipo movilidad as a service, ¿no? Con todo esto, pasamos ya directamente a lo que puede ser la hoja de ruta, el diseño de la hoja de ruta de la movilidad en la ciudad. Bueno, cada ciudad, generalmente las ciudades tienen problemas muy comunes. Luego sí es verdad que dependiendo de la envergadura de la ciudad, hay una serie pues hay una serie de ciudades que parten de una situación concreta y otras que parten de otra. Desde nuestro punto de vista, los componentes principales para la elaboración de esta hoja de ruta son estos 4. Empezaré directamente por la gestión del tráfico y la capacidad, que es lo que habitualmente tenemos en las ciudades de nuestro entorno. Tenemos sistemas centralizados de los cruces semafóricos y de sistemas ITS, pues de paneles de mensaje variable, cámaras, etcétera, fotorrojos, etcétera, ¿no? Hay muchas ciudades que se quedan en esto, realmente pues puede que no necesiten nada más, pero en el cambio de paradigma de la movilidad actual sí creemos que es importante introducir la prioridad del transporte público. Para ello nos apoyaremos en la distinta sensórica y también incluso en elementos tecnológicos innovadores que nos van a permitir establecer esta prioridad de una manera distinta a lo que se viene haciendo hasta la fecha, ¿no? A medida que las ciudades van incorporando áreas metropolitanas cada vez más grandes, se hace necesario incorporar también o dar un paso natural incorporando el control adaptativo. El control adaptativo consiste, para los que no lo tengan muy claro, en modificar los planes horarios de los cruces semafóricos para teniendo en cuenta las condiciones del tráfico en ese momento. Si nos paramos a pensarlo, esto no es más que una gestión reactiva de la movilidad, ya que lo que estamos haciendo es, primero, observar qué tenemos para después aplicar una solución, una medida, ¿no? Creemos que
otra de los fundamentos de esta hoja de ruta de la movilidad en la ciudad es pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva. Gestión proactiva que se fundamenta desde nuestro punto de vista en predicción del tráfico y predicción de incidentes. Para ello tenemos que utilizar algoritmos y una serie de variables, como pueden ser, por ejemplo, pues, condiciones meteorológicas, perfiles de tráfico establecidos, de tal manera que con estos algoritmos y estos datos iniciales de los que partimos, podamos predecir el comportamiento del tráfico en los próximos 30 minutos, por ejemplo, para tomar medidas desde ya, desde el minuto cero, ¿no? También predicción de incidentes en el sentido de dónde con mayor probabilidad se van a producir estos incidentes, con el objetivo de situar los recursos, que siempre son limitados, en aquellas zonas donde con más probabilidad se van a producir estos incidentes. Y lo que conseguimos con esto es reducir el tiempo de respuesta de los planes puestos en marcha ante estos incidentes, ¿no? Algo también sobre lo que siempre comentamos en CAPS es la coordinación, gestión de eventos y coordinación multiagencia. El por qué, pues desde nuestro punto de vista es muy sencillo. Cualquier ciudad en la que pensemos, por cualquier ciudad, por cualquier calle de nuestras ciudades, bueno, pues transitan vehículos correspondientes a distintas agencias, ¿no? Pues tenemos autobuses urbanos que pertenecen a una agencia o son gestionados por una agencia, tenemos autobuses interurbanos, agencias de taxis, transporte público ferroviario. Si ocurre una incidencia en una arteria de nuestra ciudad, probablemente se vea afectada más de una agencia. Creemos que es importante la compartición de esta información y la coordinación entre agencias para poner en marcha estos planes de respuesta ante estos incidentes o eventos no planificados. Bueno, si avanzamos hacia el siguiente componente de nuestra hoja de ruta de la movilidad en la ciudad, vamos hacia la gestión de la demanda, que como he dicho antes, básicamente consiste en un primer momento en incorporar todos aquellos modos de transporte que vertebran la movilidad de la ciudad, pues desde el Mobility as a Service, la micromovilidad o incluso, quién sabe, pues quizás en el futuro otros modos de transporte, pues como los taxis aéreos, que hace poquito leí que estaban empezando a hacer algún proyecto piloto de esto, ¿no? Bueno, de momento no está consolidado, pero quién sabe, ¿no? En un futuro, pues igual tenemos que tenerlo en cuenta también. Un factor súper importante en el que ya hay muchas ciudades trabajando es el tema de gestionar la demanda a través de la calidad del aire, es decir, sistemas de congestion charging, ¿no? En el que a través de políticas establecidas en la ciudad, a través de tarifas dinámicas, se establece el acceso a una determinada zona de la ciudad en función de la calidad del aire y de la congestión existente en cada momento. Por supuesto, esto tiene que estar regulado y realizarse en base a las políticas y reglas de movilidad puestas en marcha por nuestros gestores. Y esto se puede hacer o bien a través de datos o a través de incentivos. A través de la información que facilitamos a nuestros usuarios finales, podemos modular su comportamiento para que adopten rutas alternativas a una, para que no se nos congestione la arteria principal, o incluso les podemos decir, mira, no salgas ahora porque te vas a encontrar en tu trayecto habitual una congestión de 10 minutos y sal dentro de 5 o 10 minutos que con total seguridad o casi total seguridad no vas a encontrarla. La gestión de la demanda también hace referencia a la gestión dinámica del espacio, de tal manera que, por ejemplo, pues, zonas de cargas y descargas se puedan utilizar para otros fines, pues, por ejemplo, para car sharing en otros momentos concretos del día, ¿no? Si nos vamos a los ecosistemas y al vehículo conectado, bueno, pues cada vez los vehículos conectados se cuentan por millones al año, ¿no? Puestos a disposición de los usuarios, por lo tanto hay que tenerlos muy en cuenta. Y como he dicho antes, sobre todo porque establecen un canal bidireccional con los usuarios finales. También a través de peajes urbanos basados en el posicionamiento, se tiene en cuenta la demanda de la sociedad de modelos de negocio más equitativos. Dentro de este ecosistema, hablaré posteriormente de algún caso de uso en el que se tiene en cuenta la aplicación de la ciudad o aplicaciones glosa,
Lo que nos va a facilitar también estos vehículos conectados es un aumento de la seguridad, especialmente de los usuarios más vulnerables. Y por último, no puede faltar a nuestra hoja de ruta de la movilidad de la ciudad el hub de datos con todo lo que tiene que ver con información obtenida de los usuarios, información puesta a disposición de los usuarios, analítica de tráfico, para ello para poder establecer luego bueno, pues planes de tráfico concretos y, por supuesto, los datos hay que extraer valor de los datos, porque si no, pues no nos podrían ayudar a tomar decisiones, ¿no? Como no me quiero quedar únicamente en el concepto o en la idea, os he traído un par de casos prácticos de experiencias de clientes que han desafiado su operación de movilidad y que han puesto en marcha algo de lo que ya he mencionado, ¿no? Tenemos el caso de Buenos Aires, en el que, bueno, pues llegado un momento hizo una verdadera hoja de ruta de la movilidad en su ciudad y pensó qué es lo que quería conseguir en el futuro, ¿no? En la imagen podéis ver en la izquierda todos los elementos que se están controlando, pues más de casi 4.000 semáforos. En el centro tenéis algunos de las funcionalidades que actualmente están incorporadas a la plataforma de gestión de Sonia, movilidad de la... ¿Sí? Sonia, de 2 minutos para terminar. Vale, Vale. perfecto. Y a la derecha tenéis las distintas agencias que se están poniendo, bueno, que se están coordinando de manera conjunta, ¿no? Y esta es una información totalmente multimodal porque incorpora todos los modos de transporte existentes en la ciudad. Espero que veáis el vídeo. Esto es un ejemplo de la colaboración entre la ciudad y el ciudadano, a través de la incorporación de los datos de una aplicación Waze que es masivamente utilizada en Iberoamérica especialmente. Se incorporan los datos para, a través de algoritmos también que nos dan idea de la fiabilidad de la información facilitada por el usuario, para poder detectar un incidente y poner en marcha lo antes posible pues, los planes de respuesta. Ejemplos de gestión de datos para aplicación de los mismos en la planificación de operación, pues tenemos lo más cerquita que tenemos es en Madrid, en el que se incorpora información multimodal, peatonal, ciclista, vehicular, también combinada con servicios de terceros que nos proveen datos para poder analizar estos datos y poderlos poner al servicio de los gestores para tomar medidas, ¿no? Y el penúltimo caso, si me da tiempo, que os voy a poner, que os ilustra, es el caso de la aplicación Glosa, que ahí veis el vídeo, espero que lo veáis, en el que de una manera muy sencilla y muy intuitiva se le está indicando la velocidad recomendada al usuario para que encuentre el semáforo en verde, de tal manera que estamos eliminando número de stop and goes y, por lo tanto, emisiones a la atmósfera. Esto lo estamos haciendo en Viena, en unas 50 intersecciones, y lo que estamos consiguiendo también es modular, armonizar la movilidad en estas arterias, consiguiendo una velocidad de pelotón ciclista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y un último ejemplo de gestión de la demanda que la ciudad de Málaga ha puesto en marcha a través de paneles de mensaje variable existentes en la ciudad y las aplicaciones móviles que se han puesto a disposición de los usuarios. Se da información a estos usuarios para que adopten rutas alternativas cuando la ruta habitual pues, está empezando a colapsarse. Y bueno, no tengo más, las conclusiones las podéis ver ahí, simplemente resumen cada uno de los elementos vertebradores para diseñar esta hoja de ruta de la movilidad que nos trae, bueno, pues distintas soluciones aplicadas a cada una de las ciudades, ¿no?